La casa de los Plantagenet tiene raíces francesas, ya que el propio nombre deriva de lengua franca. Provenientes de la región de Anjou, lograron llegar al trono inglés en medio de una guerra dinástica conocida como la Anarquía. La disputa se cerró en el año 1154, año en que fue coronado el primer rey Plantagenet, Enrique II. La herencia de Enrique lo convirtió en uno de los monarcas más poderosos de su tiempo, pero no por su posesión insular, sino por sus dominios en Francia, donde reunía los condados de Anjou, de Maine, de Bretaña, el ducado de Normandía y principalmente el más poderoso de todos, el ducado de Aquitania. Este último le traería igualmente grandes problemas a sus sucesores. Dos de sus hijos reinaron en el trono, Ricardo I y Juan sin Tierra. Ambos perdieron poder en el continente en sus sucesivos reinados. Con los Plantagenet tuvo lugar el crecimiento del Parlamento británico, órgano puramente aristocrático que había ganado mucho poder en 1215 con la Carta Magna. En 1258 sumó más poder con las provisiones de Oxford y en 1327 llegó incluso a deponer a un rey en favor de su heredero, Eduardo de Windsor, coronado como Eduardo III. Este sería ya el penúltimo monarca de la dinastía. Su hijo Ricardo jamás logró controlar ni a los nobles ni al parlamento, y frente a sus derrotas en Escocia y principalmente en Francia, en la Guerra de los 100 Años, fue derrocado en 1399 por otra familia de mucho poder y estrictamente inglesa, la Casa de Lancaster. Hoy en Historiopolis viajamos por los 245 años de historia de los Plantagenet, una casa de reyes ingleses que jamás pudo despegarse de su origen afrancesado. El origen de los Plantagenet data del siglo XII. Muchas dinastías de las que hicimos algún capítulo en Historiopolis comienzan a reinar o se fundan aproximadamente por estos años. Sabemos que los Plantagenet son famosos por reinar en Inglaterra, pero el fundador de la dinastía que vamos a ver hoy tiene origen francés. El fundador no fue Enrique, al que nombramos en la introducción. El fundador fue su padre, que se llamaba Godofredo. Tenía el título de conde de Anjou, así que se lo conocía más bien como Godofredo de Anjou, aunque con el diario del lunes, es decir, con el tiempo, le podemos decir Godofredo de Plantagenet. Pero bueno, no sería apropiado el llamarlo así porque en ese momento no se lo conocía así precisamente. Se lo conocía simplemente como Godofredo de Anjou, para identificarlo con, su título de ese momento, del siglo XII, el condado de Anjou. El hijo de Godofredo se llamó Enrique y fue este quien tomó el trono inglés, como dijimos, en el año 1154. Pasó a reinar como Enrique II porque ya había habido hacía poco tiempo en Inglaterra un rey que se llamaba Enrique I. Aquí caben hacerse dos preguntas para empezar, de dos preguntas típicas de un capítulo de una dinastía como hacemos en Historiopolis. La primera entonces es ¿por qué se llamaron Plantagenet? La pregunta básica para empezar, ¿de dónde viene el nombre? Y la segunda sería ¿por qué, o mejor dicho, cómo llegaron al trono, ¿no? Desde el condado de Anjou, ¿cómo llegaron a Inglaterra? Bueno, vayamos por la primera pregunta, que es la más curiosa y simpática. El nombre de esta casa proviene de una planta. Sí, de una planta que lleva el nombre de Genistae. Es una planta con flores amarillas que se frecuenta en la costa atlántica europea. Parece ser que Godofredo de Anjou usaba un sombrero en el cual llevaba esta planta, la Genistae, si es que se pronuncia así, no lo sé, pero bueno. Por esta planta que llevaba en su sombrero se lo apodaba como Plante Genistae, que llegó a nosotros como Plantagenet, en la combinación de ambas palabras. Sin embargo, se los conocía como angevinos, esa es la realidad en su momento, ¿no? El término de Plantagenet se empezó a usar mucho después, con los Tudor,
y luego con más fuerza por los historiadores ya en el siglo XVII, porque primero con los Tudor, que necesitaban legitimar la dinastía, necesitaban marcar esa diferencia, entonces los nombraron Plantagenet, y luego ya en el siglo XVII, con los Tudor extinguidos, ya se escribió más con este nombre para identificarlos como una dinastía diferente. De alguna manera nos resulta más práctico este uso, esa es la realidad, ya que impide que nos confundamos con los sucesores angevinos del condado de Anjou, que luego va a seguir teniendo condes. Pero bueno, respondida la cuestión etimológica, ahora sí vamos a la historia, que era la segunda pregunta, que es cómo llegaron los angevinos desde el condado de Anjou al reino de Inglaterra. Bueno, está claro que los Plantagenet son de raigambre francesa, provenían de la región de Anjou, como ya dijimos, que era una región bañada por el río Loira al oeste de Francia. En la Edad Media, Anjou tomó forma de condado alrededor del siglo IX, en lo que era la desintegración del Imperio Carolingio entre sus nietos. Anjou formaba parte de la Francia occidental, de una de esas tres partes en la que se dividió, a grandes rasgos, el Imperio Carolingio. Y luego, ya con la llegada de los Capeto, al fines del siglo X, se transformó el reino occidental, lo que era la Francia occidental, en un reino conocido como el Reino de Francia. De los Capetos tenemos, por cierto, un capítulo donde aclaramos este tipo de cosas. El primer rey, Hugo Capeto, que deja de llamarse rey de los francos o de los franceses y se denomina como rey de Francia, de un territorio específico. Bueno, allí se fue transformando el reino hasta que tuvo un montón de títulos internos con mucho poder. Por cierto, los Capeto en esta etapa seguían reinando en Francia en el siglo XII. Dentro del reino, las entidades feudales eran mucho más poderosas que el propio rey, tanto al principio como ahora en el siglo XII, y Anjou era una de esas entidades. Anjou solía chocar con otros condados o ducados franceses, tal es el caso de su enemistad con el ducado de Aquitania, que estaba al sur, o el ducado de Normandía, al norte. Durante la segunda parte del siglo XI, los normandos dieron un golpe letal para toda la política de esta región. El ducado había conquistado Inglaterra en el año 1066. El ducado de Normandía, sí, había cruzado el Canal de la Mancha y tomado Inglaterra. El duque de Normandía, conocido como Guillermo el Conquistador, logró tomar por derecho de conquista aquel título. Aquello convirtió a los duques de Normandía en la familia con mayor preponderancia en la zona. Normandos y angevinos van a seguir luchando, siguieron en guerra durante décadas, hasta que ya en el siglo XII, donde estamos hoy, ahora, en el año 1127, hicieron las paces y casaron a sus descendientes entre ellos, entre los normandos y los angevinos. Los angevinos son los de Anjou. El que nombré anteriormente, Godofredo de Anjou, se casó con la hija normanda del rey Enrique I de Inglaterra. Este no es Enrique II, este es el de la dinastía anterior, que era la dinastía normanda, obviamente. La hija de este normando se llamaba Matilde. Matilde entonces se casó con el conde de Anjou, Godofredo. Esta unión es la que permitió la fundación de los Plantagenet. Aquí tenemos que viajar al problema sucesorio inglés, que es bastante complejo, a una guerra de sucesión conocida como la anarquía. En 1135 el rey Enrique I, el normando, dejó este mundo sin hijos varones y su única heredera era su hija, Matilde. La corte inglesa no aceptaba la sucesión en Matilde, así que abogó por un sobrino de Enrique, que se llamaba Esteban, para heredar la corona en la isla. Esteban era, por cierto, también francés. Era conde de otro título francés dentro del reino de Francia, que era el condado de Blois. Por eso es conocido como Esteban de Blois. Esteban contó con más apoyos locales al principio, pero a la larga su rival, es decir, Matilde, tenía más contactos en el exterior, para decirlo así de manera fácil. Matilde tenía algo que no es menor, que era experiencia en reinar, pero no en Inglaterra. Durante 10 años, Matilde había sido emperatriz del Sacro Imperio Romano-Germánico, pero le tocó enviudar en 1125, cuando los alemanes entraron en su propio conflicto sucesorio. Matilde debió dejar la corte alemana y volvió a Inglaterra, para 2 años después, en 1127, desposarse por segunda vez, como dijimos recién,
con Godofredo de Anjou. Así que tenía experiencia Matilde, ciertos contactos importantes y cierta ventaja. Ambos tuvieron varios hijos, el matrimonio, de Godofredo y Matilde, pero el primero de todos ellos era el que estaba llamado a reinar, al que le pusieron de nombre Enrique. La guerra sucesoria igualmente continuó casi 20 años entre Matilde y Esteban, en donde Godofredo fue el gran artífice del poder que heredaría su hijo. En 1143 Godofredo logró conquistar el ducado de Normandía, al cual no le había llegado puntualmente a él, sino le llegaría a su hijo, mientras las fuerzas leales a Matilde triunfaron una y otra vez en las batallas contra su oponente Esteban de Blois, tanto en Francia como en Inglaterra. Para cuando Enrique alcanzó la mayoría de edad, el hijo de Godofredo y Matilde, e incluso antes de la mayoría de edad, fue él mismo quien encabezó los ejércitos en su lucha por el poder. Además, en 1150, el propio Enrique fue nombrado duque de Normandía, y al año siguiente heredó el condado de Anjou, el condado de su padre, de Godofredo, porque había fallecido en este año, en 1151. Pese a las victorias en favor de Enrique, su rival Esteban de Blois lograba resistir en sus fortalezas inglesas, hasta que en el año 1153 se terminó rindiendo por completo en la ciudad de Wallingford. Allí llegaron a un acuerdo clave y muy importante en la historia. Esteban sería confirmado rey de Inglaterra, pero a su vez aseguraba que su sucesor sería Enrique. Es decir, simplemente había que esperar la muerte de Esteban, y Esteban no pensaba morirse pronto, pero por estas cosas de la vida se murió pronto. Se murió al año siguiente, y fue así entonces que finalmente entró una nueva dinastía al trono inglés, Enrique de Plantagenet. Enrique entonces fue coronado para reinar como Enrique II en 1154, con apenas 21 años. Aunque era de estirpe angevina, Enrique sería reconocido posteriormente como el primer Plantagenet en reinar en Inglaterra, y el nombre provenía del apodo de su padre, como ya explicamos. El asunto es que Enrique II no solo tenía el título de Inglaterra. Cuando llegó al poder en 1154, ya contaba con los títulos de conde de Anjou, de Maine y duque de Normandía. Y aún hay más, no se quedó con solo eso, no llegaba con solo eso. En 1154 al trono inglés. 2 años antes, en 1152, 2 años antes del inicio de su reinado, Enrique había sido casado con una de las princesas más poderosas de Francia, la famosa Leonor de Aquitania. Leonor había roto su matrimonio por anulación papal con su ex marido, que era nada menos que el rey de Francia, el rey Capeto de Francia, Luis VII. Leonor era la única titular del ducado de Aquitania, por lo que en esta unión matrimonial este título también se trasladaba a las posesiones de Enrique. Lo de Enrique fue un ascenso muy rápido y veloz. Fue acumulando títulos por descendencia y lo selló con broche de oro con uno de los matrimonios más beneficiosos de la Edad Media, por lo menos de la Baja Edad Media. Desposarse con la duquesa de Aquitania fue el toque definitivo para saber que este rey tenía un gran futuro, un gran destino, y así lo fue. Era joven, fuerte, enérgico, había sido educado para reinar y sus dominios le daban ingresos suficientes para formar buenos ejércitos, algo siempre importante en el constante requerimiento de mercenarios. Algunas crónicas también hablan de su prepotencia, y que tenía algunos rasgos intimidantes, fácil para la ira. Eso le trajo algunos problemas internos a la hora de enfrentar los contrapesos propios de su tiempo, los contrapesos propios de las monarquías medievales, especialmente con el poder que ejerció la Iglesia en la isla de Inglaterra. Veamos entonces su reinado para entender esto que estoy diciendo, que va a estar plasmado por estos rasgos también de su personalidad, entre la acumulación de autoridad genuina, al fin y al cabo, porque le caían todos esos títulos por herencia, como también así los abusos de poder, esos problemas que va a enfrentar el contrapeso que significó la Iglesia y que significaba la Iglesia ya en estos tiempos. Junto a su esposa Leonor fueron coronados juntos el 19 de diciembre en 1154, en la abadía de Westminster, en Londres. No hacía mucho que se coronaban a los reyes allí y Enrique siguió esa tradición. Enrique encaró varias reformas en el reino de Inglaterra, especialmente con el fin
de acrecentar la autoridad monárquica, desde la forma de cobrar impuestos hasta el modo de impartir justicia. Para poner en contexto este asunto, hay que decir que en la isla, una cuarta parte del territorio del cual poseía ahora Enrique, el afrancesado Enrique que venía de Anjou, correspondía a posesiones de la Iglesia Católica. Es decir, hablo aquí estrictamente de tierras, de propiedades donde impuestos, justicia y leyes propias, autónomas, eran administradas por autoridades eclesiásticas, por obispos puntualmente. Y Enrique cuando llegó quería cambiar eso. No era lo mismo administrar un condado o un ducado en Francia, como ya lo estaba haciendo él desde muy joven. Por cierto, recuerden que llegó al trono con 21 años, que administrar un reino, del cual él se sentía y se lo veía también como extranjero, en cierta forma. Aunque no había esa idea de nacionalidad, se entiende de que no conocía el territorio. Al fin y al cabo había nacido en Francia, nació en Le Mans. Enrique cuando llegó a Inglaterra quiso cambiar esta estructura tan eclesiástica, ¿no? Como dije, una cuarta parte del territorio inglés correspondía a posesiones de la Iglesia. Y también se sentía con la potestad para hacerlo, Enrique, para hacer esas reformas. Así que lo fue haciendo, pero de a poco, cosa de no prender la alarma ni entrar en conflictos al principio. Al principio, igualmente, no lo quiso hacer con delegados, porque ni siquiera residió en Inglaterra. De hecho, residió mayormente en Francia, en la ciudad de Angers, Enrique, es decir, en el condado de Anjou. No nos olvidemos que al final Anjou, Normandía y bueno, ahora Aquitania con su esposa, con la reina, era el lugar donde estaba la fuente de las riquezas, ¿no? Las riquezas, al fin y al cabo, para el primer Plantagenet provenían del continente, no de la isla inglesa. La corte del rey se reunía habitualmente, como dije, en Angers. No había una capital estrictamente establecida, eso es lo cierto, era una corte itinerante, pero solía reunirse en Angers. En casi 7 de los primeros 8 años, Enrique estuvo en Francia, no estuvo en Inglaterra. Y esto era un punto importante, que va explicando lo que estoy contando, ¿no? Enrique II era dueño de grandes posesiones francesas, por lo que muchos historiadores hablan de que administró un imperio. Algunos historiadores hablan de un imperio que administró contando el reino de Inglaterra, que se conoció como el Imperio Angevino. A decir verdad, no se lo veía estrictamente así a Enrique, ¿no? Como un emperador. Jamás firmó como un emperador en los documentos que tenemos de él. Era así un gran señor feudal de su tiempo que heredó una corona en Inglaterra que no era rica ni por asomo, era un estatus el más importante, el de reino, pero no era rica, pero no hay nada que se lo asocie con un imperio, ¿no? No parecía tampoco buscar ser un emperador romano. Como los gobiernos en la Edad Media eran vistos como administraciones de propiedad privada, Enrique era eso, un gran propietario. Y en la Edad Media se chocaba con otros grandes propietarios en guerras. Así es como hay que ver la historia de la Edad Media. Y le tocó entonces chocar a Enrique con otro gran propietario, que en este caso era el rey de Inglaterra, el rey de Francia, perdón. Fue un gran enemigo, porque también tenía corona y tenía la autoridad, tenía más historia, que era el rey Capeto, Luis VII, obvio. Luis VII además había tenido el agregado de que Leonor había sido su esposa. O sea, Leonor había sido reina de Francia, es decir, su anterior matrimonio fue con Luis VII, por lo que el monarca francés quería reducir las posesiones de su enemigo angevino, pero también quería cobrar un poquito de venganza, ¿no? Le habían sacado a su señora. Por eso decía que su reinado, el de Enrique, se dividió un poco entre la administración continental y su estadía en Inglaterra, que fue menor. En Inglaterra se encontró con un vacío de poder político, como decíamos recién, que era llenado por la Iglesia. Así que mientras fue avanzando en leyes, en fueros, en el cobro de impuestos y por sobre todas las cosas en nombramientos de herederos de posesiones eclesiásticas, obviamente terminó chocando con el clero. Era una cuestión lógica. Y esto último fue lo que más causó reproches, el esto de nombrar a un sucesor en una posesión, en una propiedad de la iglesia. Es decir, se moría un obispo, el obispo designaba a quien tenía que sucederlo para administrar esas tierras, cobrar los diezmos, etc. Y el rey decía, no, esto es mío, es de mi propiedad, por lo tanto yo decido quién lo sucede. Yo puedo, no estoy diciendo que voy a llevar
al mismísimo Satanás, pero quiero que esté alguien que esté relacionado al trono, ¿no? Entonces esta era la discusión que se replicó en muchas partes de Europa, pero esto era lo que ocurría en Inglaterra. Enrique quería nombrar a otro sacerdote, a un sacerdote más allegado a él. Y así fue entonces que en 1162 ocurrió un problema. Aquel año Thomas Becket, que era uno de esos sacerdotes vinculados al rey, no era menor su vínculo, era canciller del reino, fue nombrado por la Iglesia Católica, por el Vaticano, como arzobispo de Canterbury. Canterbury era el primado del Vaticano, era, digamos así, el gran representante de Roma en Inglaterra. Becket era muy conocido del rey, era un tipo muy conocido en el pueblo, pero también un conocido del rey. Como dije, era su canciller y un sacerdote prestigioso que había estudiado en París y en Bolonia, aunque llevaba una vida privada no muy acorde a su sacerdocio. Lo del nombramiento a Thomas Becket del arzobispado de Canterbury lo cambió. A partir de ese nombramiento su vida cambió radicalmente, dejó sus hábitos no muy acordes con la iglesia y se entregó a la vida de Cristo, se entregó su vida a Cristo, mejor dicho, y esto le trastocó un poco los planes a Enrique, al rey. Fue así que el antiguo amigo del rey, ahora un eclesiástico que juró fidelidad a Roma, no se puso tan a favor de las reformas que quería llevar su rey, su majestad. El conflicto fue escalando de a poco hasta que Becket debió exiliarse en Francia. Fue escalando de a poco, llevó unos años y bueno, se rompió todo tipo de relación. Sin llegar a un acuerdo explícito, en 1170 Becket igualmente decidió retornar a la isla porque tenía que volver. Al fin y al cabo se había exiliado, este problema había escalado demasiado, decidió volver. Al fin y al cabo que pase lo que tenga que pasar, dijo Becket. Se adueñó nuevamente de su arzobispado en Canterbury y se puso a presidir misa como si nada pasara. Bueno, a los pocos días de su retorno, en el propio altar de la Catedral de Canterbury, 4 caballeros anglonormandos lo asesinaron. Lo apuñalaron todos juntos, parece. El suceso tiene fecha, 29 de diciembre de 1170, y fue un hecho que conmocionó a toda la cristiandad cuando esto se empezó a difundir por Europa. Fue reverenciado por fieles de todas partes de Europa, de todos los reinos cristianos, que inmediatamente lo consideraron un mártir. El papa de ese entonces, Alejandro III, apenas 3 años después del asesinato de Becket, es decir, en 1173, decidió canonizar al arzobispo y a día de hoy tanto la Iglesia Católica y la Anglicana también lo conmemoran cada 29 de diciembre como Santo Tomás Becket. En cuanto al rey Enrique, debió compadecer, se le había ido todo muy de las manos, ¿no? Reculó frente al asesinato que, aunque no había sido planeado por él, quedó en el ojo de la tormenta e incluso se lo llegó a criticar muchísimo como un rey despiadado. Es más, fue excomulgado por el Papa, por Alejandro III. La misma excomunión igualmente se levantó al poco tiempo después porque, como dije, Enrique pidió perdón, hizo una penitencia pública ante la tumba de Becket y fue perdonado. El lugar también se convirtió en uno de los sitios de peregrinaje más populares de Inglaterra. Eso sí, Enrique igualmente continuó con sus reformas, pero con mucha menor intensidad. Su reinado quedó marcado por este acontecimiento, tapando un poco su extensión territorial, ya que estableció por primera vez un dominio inglés en la isla de Irlanda, expandiendo las primeras posesiones, que lo creó el señorío de Irlanda en 1171. También consagró la presencia inglesa en Gales y Escocia, aunque continuaron siendo reinos independientes. Fue tan afrancesado su reinado que a su muerte terminó siendo enterrado en Francia. De hecho, los restos actualmente siguen estando en Francia, en una abadía, la abadía francesa de Fontainebleau. Esto está muy cerquita del río Loira, en la antigua región de Anjou, en lo que era el condado de Anjou. Enrique no es Enrique el único que está enterrado allí, por cierto, también está su esposa, Leonor de Aquitania, y ya está su hijo, Ricardo Corazón de León, está enterrado en Francia. A la muerte de Enrique, en 1189, heredó su hijo, Ricardo I, más conocido en la historiografía como Ricardo Corazón de León. A este ya lo deben conocer todos, ¿no? Obviamente, de los Plantagenet. Bueno, Ricardo Corazón de León, por si no lo sabían, es un Plantagenet.
Ricardo sí había nacido en Inglaterra, había nacido en Oxford, pero había sido mayormente educado por su madre en Francia, por Leonor, quien estuvo distanciada la mayor parte del reinado de su esposo, distanciada de Enrique. Ricardo no era lo mismo que su padre, fue un rey más devoto y se entregó en totalidad al servicio de la iglesia. Reinó durante 10 años, entre 1189 y 1199. Pero en la práctica casi ni siquiera estuvo en suelo natal, algo parecido a lo de su padre. Solo en 6 meses de su reinado estuvo en Inglaterra presencialmente. Escucharon bien, de 10 años solo 6 meses estuvo en Inglaterra. Bueno, no fue como su padre, que se quedó administrando posesiones francesas, sino que, como dije, Ricardo era muy devoto y en tiempos en los que estamos hablando, 1189, 1199, la cristiandad se sentía con mucha efervescencia, porque Ricardo I, corazón de león, se sumó a las cruzadas. Ni bien llegó al trono, de hecho, sus ojos ya estaban puestos allí, en Tierra Santa. En 1187, Jerusalén había caído en manos de los musulmanes de Saladino, historia que, por cierto, relatamos en Historiopolis hace poco, en otro capítulo, donde hablamos de los 100 años del reino latino de Jerusalén. Cuando este cayó en 1187, desde el Vaticano llamaron a una nueva cruzada, que fue la tercera en esa oportunidad, y Ricardo se sumó a ella sin dudarlo. Para financiar su viaje subió algunos impuestos y dejó en el país a cargo a un obispo llamado Guillermo de Longchamp. La tercera cruzada tuvo muchas victorias, pero Jerusalén no pudo ser reconquistada. Además, a Ricardo le surgieron problemas internos, es decir, tanto tiempo afuera, algo podía pasar adentro. No por quien había dejado en el cargo el obispo Longchamp, sino por su hermano, otro hijo de Enrique, que se llamaba Juan, era un hermano menor. Juan había quedado celoso por no ser nombrado como regente, ya que, bueno, como dije, no fue nombrado regente su hermano, fue nombrado un obispo, así que Juan le declaró la guerra a su hermano. Se mudó a Francia y allí encontró un gran aliado, el rey de Francia, Felipe II, el hijo de Luis VII, que mencionamos anteriormente. Por lo tanto, Ricardo no regresó a su reino, sino que directamente se dirigió a Francia para poner en caja a su hermano, a Juan. Encaró con su ejército hacia los dominios franceses, que en los papeles también les pertenecía por derecho, le pertenecían los dominios franceses. Seguía estando bajo el dominio inglés las posesiones francesas, los condados de Anjou, Normandía, de Maine, estos títulos. El avance fue triunfal, fue imparable. De hecho, sus ejércitos avanzaron por Francia, recuperó todo, puso a su hermano en caja, como dije. El rey francés Felipe incluso debió huir en varias ocasiones para no ser capturado, Felipe II. La fuerza de Ricardo parecía imbatible en batalla, pero en marzo de 1199, un hecho poco fortuito terminó con su vida. Fue abatido por sorpresa, como dije, de poco fortuito, no tuvo suerte esta vez. Una flecha, mientras asediaba un castillo de la nobleza francesa, le cayó sobre su cuerpo, exactamente en la ciudad de Lemosín. Ricardo no pudo sobrevivir a ese flechazo que le cayó por accidente y terminó falleciendo. Como no tenía hijos Ricardo, la corte inglesa abogó entonces por su hermano, por Juan, que finalmente a Juan se le cumplió el deseo. Había llegado a un acuerdo igualmente Juan con su hermano, Ricardo lo había perdonado, así que terminó reinando en Inglaterra. Fue coronado en Westminster como Juan I. Pasó a ser conocido como Juan sin tierra, por este tipo de cosas, porque al final era un despechado que no había heredado nada. La noticia de que Juan I había llegado finalmente al reino de Inglaterra, a tener el título de monarca, al único que favoreció fue al rey de Francia, a Felipe II, porque éste aprovechó la muerte de Ricardo para revitalizar sus ejércitos y unirse a varios nobles francos y recuperar lo que había perdido en batalla. Juan, al fin y al cabo, estaba coronándose en Inglaterra y poniendo las cosas en su lugar en Inglaterra. Consiguió el rey de Francia refuerzos en Bretaña, Normandía e incluso desde Anjou, el ya antiguo origen de la familia, el lugar de origen. Al poco tiempo, el reinado de Juan iba de mal en peor. En 1203 y en 1204, Juan debió abandonar Francia, que había cruzado nuevamente el Canal de la Mancha para poner freno a su antiguo aliado, a Felipe II. Y el único dominio que le quedaba
en el continente era el ducado de Aquitania. Cuando quiso acordar, se había evaporado un montón su riqueza. El dominio de Aquitania estaba al sur, encima, y no podía acceder vía Canal de la Mancha, por lo tanto estaba desconectada. Estaban desconectadas sus posesiones, ¿no? Además, Juan ya tenía serios problemas en las finanzas de la corona. Su objetivo era recuperar lo perdido en el continente, pero no podía hacerlo sin dinero. Así que subió nuevamente los impuestos, creó otros también, y todo aquello caldeó fuerte el clima de los nobles locales, ya no en Anjou o en Francia, cosas que estaba de mal en peor, sino en la propia Inglaterra. Y es más, volvió a meterse con la iglesia como había hecho su padre. En 1205, en una lucha por el nombramiento del arzobispo de Canterbury, sí, dije igual y realmente fue igual, Juan entró en conflicto con el Papa, y el Papa desde Roma también lo excomulgó. Otro rey Plantagenet que debió recular contra esta amenaza que significaba, este peligro que significaba la excomunión, porque era posible que con una excomunión un monarca sea depuesto en el trono. Así que reculó el rey Juan, pidió disculpas, se arrepintió e hizo las paces con el Vaticano, así que le levantaron la excomunión. Se tomó un tiempo Juan para mostrar que estaba todo en paz. En Inglaterra consiguió el aval del clero, consiguió el apoyo noble en Inglaterra, pero igualmente no se quedó de brazos cruzados. Tenía en su mente igualmente recuperar todos los dominios de su familia, de sus padres. En 1213 organizó un gran ejército para lograrlo. Se unió incluso con nobles alemanes y con el emperador del Sacro Imperio, que no era igualmente muy poderoso en ese tiempo, y emprendió su objetivo de recuperar primero Normandía, es decir, el primer acceso por el Canal de la Mancha. Pero el rey de Francia, Felipe II, ya sabía cómo era la maniobra, que Juan en algún momento iba a contraatacar, y venció Felipe II. Vencieron los franceses del continente. En la batalla de Bouwins, en junio de 1214, Juan fue completamente derrotado. Sus problemas no terminaron allí. Al año siguiente, en 1215, sufrió una severa revuelta interna, una revuelta fiscal en Inglaterra, que fue conocida como la Carta Magna, que por cierto tiene un capítulo especial en Historiopolis. Ese capítulo es especial porque lo conté muy rápido. En 12 minutos resumo lo que es la Carta Magna, lo grabé ya hace bastante tiempo. Pero bueno, ¿qué fue la Carta Magna? La Carta Magna fue una carta de libertades que los nobles locales, principalmente del norte de Inglaterra, obligaron a firmar al rey. Formaron un ejército, lo corralaron en la propia Londres y le dijeron que tenía que firmarla. Se supone que aquí inició el conocido Parlamento inglés, a partir de la Carta Magna. Pero no es tan así. Demanda otro episodio aparte ese tema. Pero bueno, lo que sí implicó que el rey debía anular los impuestos que había creado en su reinado, en todo su reinado. Le prohibieron volver a subir o crear tributos sin previo acuerdo con estos nobles. Pese a todo, la Carta Magna que firmó Juan no la cumplió. Inmediatamente formó un ejército no muy grande de lo que quedaba, lo que tenía a mano, y le volvió a plantar cara a los rebeldes. Y dio inicio a una guerra, la Guerra de los Varones, la primera Guerra de los Varones, porque va a haber una segunda más tarde. Los rebeldes se aliaron con el príncipe francés, el hijo de Felipe II, que se llamaba Luis, que más tarde sería rey como Luis VIII. La guerra estaba volviendo a acorralar a Juan, que como vemos su reinado fue un caos. Pero en 1216, para que no fuera más caos, su reinado murió por enfermedad, por disentería, para ser más específicos. La muerte del rey calmó la guerra, de hecho la terminó, por cierto, ya que parte de la nobleza rebelde acordó la regencia del hijo de Juan, cambió de bando y dejó de aliarse con el príncipe francés, con Luis VIII. El hijo de Juan igualmente era un pequeñuelo, tenía apenas 9 años, por eso la regencia era muy importante en ese momento. Fue llamado Enrique y pasaría a reinar como Enrique III. El reinado de Juan fue bastante desastroso, como hemos visto en la historia de los Plantagenet. Desposeído casi por completo de los dominios franceses, solo le quedaban en vasallaje el Poitou y Gascuña en Francia, en el ducado de Aquitania. El poder real se vino abajo, además en la isla inglesa, con gran dominio del parlamento, de este primitivo parlamento. Los aristócratas sacaron provecho del momento, mientras que el futuro rey, este chico, Enrique de 9 años, Enrique III,
Fue educado en los límites de la Carta Magna, en los límites parlamentarios primitivos que dictaba la Carta Magna. Comenzó a reinar exactamente en el año 1225, cuando llegó a su mayoría de edad y juró cumplir con todos los requisitos previos para cobrar impuestos o intervenir en sucesiones eclesiásticas, algo ya de su abuelo, de Enrique II. El Parlamento se reunió varias veces durante su reinado, durante el reinado de Enrique III, pero desde 1240 la cosa empezó a cambiar, y es que todavía tenía la espina de lo que sus antecesores habían perdido en el continente, así que formó un ejército para defender sus posesiones en Poitou, de lo que le quedaba en Francia, y enfrentar al rey francés, pero le faltaron recursos económicos, algo, como vemos, recurrente para un rey de Inglaterra, que sin posesiones en Francia era un rey bastante pobre a ojos de su tiempo. Sus fuerzas se desmoronaron y volvió a ser derrotado Enrique III, volvieron a ser derrotados los Plantagenet. Fue entonces que cambió su estrategia. Sin poder recaudar lo necesario por impuestos, por los límites que tenía por el Parlamento, y con poco poder militar, recurrió a la diplomacia. En 1256 apoyó a su hermano, Ricardo de Cornualles, para que sea elegido por los alemanes como emperador del Sacro Imperio. La elección lo dio ganador a Ricardo, pero jamás pudo ejercer el poder de forma efectiva, y jamás fue coronado en Roma como emperador ni nada de eso. La elección además fue impugnada por los demás príncipes alemanes, por lo que su influencia en el Sacro Imperio fue básicamente nula. Nada le salía bien a Enrique III, como vemos. Y como esto lo veía en sus propios ojos Enrique, finalmente pisoteó aquellos derechos parlamentarios que le habían hecho firmar cuando era chico. Finalmente subió impuestos para sobornar a aquellos electores de Alemania y financiar las aspiraciones de su hermano, que necesitaba que sea rey del Sacro Imperio para reunir fuerzas y estos objetivos de recuperar territorios. Todo era muy complicado. Los nobles en Inglaterra no toleraron aquel abuso y convocaron a un parlamento en la ciudad de Oxford en 1258. Allí se aprobaron las famosas provisiones de Oxford y el rey se vio obligado a ceder nuevamente. Fue forzado incluso a reunir a los nobles 3 veces al año. Sin nada más que hacer en sus ambiciones de expansión, muy controlado ya por ese incipiente parlamento, Enrique eligió hacer las paces con Francia. El rey de ese entonces, Luis IX el Santo, aceptó la tregua y llegaron a un acuerdo en París en 1259. El tratado puso fin a un conflicto muy largo, que llevaba mucho tiempo entre los Plantagenet y los Capetos, que había debilitado mucho especialmente a Inglaterra, como estamos viendo. Enrique mantuvo algunas posesiones en Aquitania, pero se sometía al vasallaje del rey francés. En Inglaterra esta decisión no gustó mucho. Primero, que salteó al Parlamento, Enrique, y segundo, que omitía todo lo acordado en las provisiones de Oxford. Así que se gestó entonces un nuevo levantamiento. Esta vez fue comandado por un aristócrata que formaba ese parlamento, que fue el conde de Leicester, Simón de Montfort. Aquello desató una nueva guerra, la Segunda Guerra de los Barones, esta vez, que duró entre 1264 y 1267. La victoria esta vez fue para Enrique, principalmente por la actuación de su hijo y sucesor, Eduardo. En 1272, Enrique III, tras un larguísimo reinado, larguísimo, falleció y pasó a reinar su hijo, Eduardo I. Con más de 30 años, Eduardo I ya era muy reconocido por la nobleza, ya que en las provisiones de Oxford, en 1258, Eduardo había estado a favor del Parlamento, es decir, se había opuesto a su padre. Después de ser coronado en Westminster, debió de reconstruir el poder monárquico. Para eso juró hacer caso a los dictados de los parlamentos, pero por otro lado inició una guerra con Gales. Gales era un reino completamente independiente de Londres y se había favorecido mucho durante la Segunda Guerra de los Barones. Eduardo entendía que para empezar bien su reinado debía someter a los galeses, y tras una larga campaña de más de 7 años de guerra lo terminó logrando. En 1284, Gales se convirtió en un principado de Inglaterra, que para sellar su dominio se le fue otorgado al heredero de la corona, en ese caso al hijo mayor del rey, de Eduardo, que también se llamaba Eduardo, y fue en ese momento que acababa de nacer durante la dinastía de los Plantagenet el título de príncipe de Gales. Herzlich lieb hab ich dich, o Herr, meine Stärke, mein Fels, meine Burg, mein Retter, mein Gott.
La conquista inglesa de Gales fue una gran forma para Eduardo de iniciar su reinado. Uno de los mayores apoyos para esa larga campaña provino de su hermano menor, Edmundo. Edmundo era conde de Lancaster. Edmundo gozaba de este título del condado de Lancaster hacía poco tiempo. Su padre se lo había otorgado durante la Segunda Guerra de los Barones en 1267. Y esto es muy importante porque este condado de Edmundo, representado por una flor blanca, va a dar mucho que hablar más adelante. Tiene sentido ahora como van escuchando lo de la planta de los Plantagenet. Hay una flor en los Lancaster y va a haber una flor luego en los York y una flor en los Tudor. Esto de las plantas tiene sentido para entender la historia de Inglaterra. Volviendo a Eduardo I, entonces, el hijo de Enrique III, Gales no fue su único objetivo de expansión, ni su único éxito. Eduardo I es recordado como un gran rey. En 1290 puso los ojos sobre el reino de Escocia, que estaba en un problema sucesorio interno, y logró ubicar en el trono a su candidato, Juan de Balliol. A cambio, Escocia quedaba completamente subordinada a las decisiones de Inglaterra. Al poco tiempo, Balliol terminó rebelándose y dieron inicio las largas guerras de independencia escocesa, que merecen otro capítulo aparte. Balliol encontró luego un aliado en el reino de Francia, convirtiendo a la cuestión escocesa en un verdadero dolor de cabeza para Inglaterra y para el rey Eduardo, todo lo contrario al triunfante paso por Gales. A su muerte, a la muerte de Eduardo en 1307, el reino quedó en manos de su hijo también llamado Eduardo, el príncipe de Gales, nacido en el castillo galés de Caernarfon. Sí, Caernarfon, así está bien dicho, lo dije bien. Pasó a reinar como Eduardo II, y aunque su padre había aumentado el prestigio real, el conflicto con Escocia dejó en bancarrota las cuentas del tesoro. Como primera medida, Eduardo II, hizo las paces con Francia. Entendió que era importante sacarse a Francia de encima como rival, porque al fin y al cabo, si se rebelaba en la isla algún reino vecino, se aliaba con Francia y debilitaba a Inglaterra. Y eso dio lugar a que se enlazaran matrimonialmente las familias, los ingleses y los franceses. Eduardo se casó con Isabel, que era hija del rey francés Felipe IV, todavía eran los Capeto. Este matrimonio trajo rápidamente al mundo un hijo varón, el futuro Eduardo III, príncipe de Gales. En cuanto al reinado de Eduardo II, que duró 20 años, estuvo muy manchado por turbias relaciones con favoritos en la corte. Uno de esos favoritos fue Piers Gaveston, un escudero de Gascuña que simpatizó a la familia real por sus dotes militares y se hizo muy amigo de Eduardo. Cuando este pasó a reinar, le dio a Gaveston gran autoridad en la corte, le otorgó títulos nobiliarios como el condado de Cornwalls e incluso lo nombró regente en su ausencia. Los nobles se quejaron en varias ocasiones de esto, pero el rey no los escuchó, hasta que en 1312 los nobles, o el parlamento ya podemos decir, cansados de esta situación, capturaron a Gaveston y lo ejecutaron. Esta peculiar rebelión estuvo encabezada por el conde de Lancaster, el ya primo del rey, y representante de una familia que cada vez pesaba más fuerte en Inglaterra. La historia parecía haberse calmado después de que Gaveston fue ejecutado y Eduardo II dijo que no iba a volver a molestar, pero volvió a molestar. En 1321 ocurrió lo mismo con otro favorito del rey, y desató ya una guerra sin cuartel entre toda la nobleza, una nueva guerra civil en Inglaterra. En Escocia habían ido también las cosas de mal en peor, y los ingleses habían salido prácticamente derrotados. El reinado de Eduardo iba de mal en peor hasta que el golpe final llegó desde Francia. En 1325 los pequeños dominios que conservaba el rey inglés en Francia, en Aquitania, estaban corriendo verdadero peligro. Así que envió a su esposa Isabel, la reina, que era francesa, junto a su hijo, el heredero Eduardo, para negociar una tregua. Pero la tregua salió mal, terminó ocurriendo todo lo contrario. La reina Isabel y su hijo no soportaban más los manejos del rey, así que conspiraron contra él. Las facciones locales enemigas, como los Lancaster, por ejemplo, apoyaron la conspiración, sumado a que Isabel tampoco se llevaba muy bien con su esposo, y encontró un amante, un amante inglés, un caballero llamado Roger Mortimer. La conspiración tuvo un rotundo éxito. Isabel y su hijo cruzaron el Canal de la Mancha y avanzaron hacia Londres con un gran ejército.
Eduardo, sabedor de su desventaja, huyó a Gales con uno de sus favoritos, Hugh de Spencer. En ausencia del rey y con todo a favor, con el parlamento reunido, con el arzobispo de Canterbury presente, el hijo del rey en manos de su madre, de Isabel, Eduardo de Woodstock, con apenas 14 años, fue coronado Eduardo III en Westminster en febrero de 1327. ¿Qué había pasado con su padre, Eduardo II, ¿no? Todavía vivo en Gales. Bueno, es que finalmente había caído preso en Cardiff. A su favorito, Hugh Spencer, lo descuartizaron vivo los nobles, y Eduardo quedó simplemente encarcelado. Pero los golpistas del nuevo rey sabían que era un problema tener un rey coronado y en ejercicio. Nunca había ocurrido, por cierto. Y al mismo tiempo, al rey no le convenía tener a su padre vivo, que no había abdicado, sino que había perdido una batalla. Escapado, va. En septiembre de 1327 apareció muerto repentinamente, muy probablemente asesinado, Eduardo II. El de Eduardo III, que ya comenzó, como dijimos, en 1327 su reinado, fue el último gran reinado de los Plantagenet, que por cierto no hubo grandes reinados. También duró muchísimo tiempo, duró en total 50 años, una barbaridad para su tiempo. Es cierto que también asumió joven, a los 14 años. Al principio no pudo gobernar con mucha soledad. Era muy joven aún y el poder estaba a cargo de la regencia, de su madre Isabel y de su amante, el amante de su madre, Roger Mortimer. Igualmente, ni bien el joven rey llegó a su mayoría de edad, conspiró contra todos sus regentes y con el apoyo de algunas familias nobles, entre ellas los Lancaster, tomó el control absoluto del gobierno. El amante de su madre, Mortimer, fue juzgado por el rey y condenado a muerte. Fue ejecutado en 1329. En cuanto a su madre, Isabel no fue ejecutada, no iba a ejecutar a la madre, pero sí separada de la corte y recluida en un castillo al este de Inglaterra, en la ciudad de Norfolk. Tomó los hábitos, además, de la Orden de Santa Clara, Isabel, y murió mucho tiempo después, casi 30 años después, a los 67 años. Así que la mitad de su vida fue reina de Inglaterra y la otra mitad, monja. Algo, por cierto, muy típico en la Edad Media. Volviendo a Eduardo III, este volvió a recuperar el prestigio del trono inglés, aunque no logró que perdure en sus hijos. Su reinado estuvo marcado por su injerencia en la disputa por Escocia, y principalmente por su duelo con Francia en la Guerra de los 100 Años. Los reyes franceses ya no eran los Capeto, eran los Valois, que habían llegado al trono tras una larga crisis de sucesión. De esa crisis, Eduardo III también se sentía con derechos dinásticos, ya que era hijo de Isabel de Francia, que era hermana de los últimos reyes Capeto, y que para estos años seguía viva, como dije, vivió un montón de tiempo. En un principio, Eduardo acordó no reclamar la corona francesa, a cambio de mantener su antiguo dominio en Francia, el ducado de Aquitania, mejor dicho, algunas posesiones dentro del ducado de Aquitania. Pero cuando los Valois amenazaron con confiscarlos, estos dominios de Aquitania, Eduardo no solo volvió a reclamar su linaje Capeto por vía materna, sino que directamente se proclamó rey de Francia y hasta creó un escudo propio que unía las armas inglesas, los leones rampantes, a las de Francia, con la flor de lis, ubicando en dicho escudo ambos estandartes. La provocación inició indefectiblemente una guerra, la de los 100 años, aunque al principio nadie creía que duraría tanto, ¿no? Nadie dijo, acaba de empezar la guerra de los 100 años, no. Era un conflicto dinástico propio de la época. Y entre Francia e Inglaterra ya habían existido muchos roces, como hemos visto. A la guerra de los 100 años la empezó mejor Inglaterra. Eduardo desembarcó en Amberes, en la actual Bélgica, en el antiguo condado de Flandes, que jugó un papel a favor importante de los Plantagenet, y tuvo resultados a favor al principio. Hubo varias escaramuzas previas, con Eduardo moviéndose constantemente por el norte francés, pero la primera gran batalla se dio recién en 1346, que fue la batalla de Crécy. El duelo resultó en una gran victoria inglesa que le facilitó a Eduardo el control total del Canal de la Mancha, a través del dominio del puerto de Calais. La racha siguió firme para los ingleses, que tras un parate por la peste negra triunfaron en otra batalla clave, en Poitiers, en 1356. Allí destacó con fuerza el hijo mayor del rey, el príncipe de Gales, Eduardo de Woodstock.
más conocido como el Príncipe Negro, ya que se cree que usaba una armadura negra mientras guerreaba. 2 años después de la victoria en Poitiers, en 1358, tanto el rey Eduardo III como su hijo, el Príncipe Negro, entraron en París, en la propia capital del reino, y obligaron a Francia a firmar un tratado de paz que desguazaba el dominio de los Valois. Como agregado, el rey Valois de ese momento, Juan II, había caído preso de los ingleses y se exigió a la corona francesa, ya disminuida en poder por la guerra y también por la peste, un pago anual imposible de pagar. El rescate por el rey nunca se llegó a abonar, las arcas estaban vacías, la gente muy empobrecida, así que el rey francés, preso en Inglaterra, terminó muriendo allí, en Londres, en 1364. Le dieron todos los honores, por cierto, de rey, lo trataron muy bien, digamos. Por eso es conocido como Juan el Bueno, Juan II el Bueno, el rey de Francia, que murió en Inglaterra. A pesar de todo, aquel tratado en París fue más que solamente una tregua, digamos. No fue una finalización del conflicto, el conflicto iba a continuar. En 1369, el nuevo rey Valois, Carlos V, con la ayuda de una poderosa flota castellana, volvió a plantarle cara a los ingleses y atacó el puerto de La Rochelle, un punto clave para el control del ducado de Aquitania. Esto está en la costa atlántica. Una familia de Castilla que había llegado hacía poco al poder, conocida como los Trastámara, jugó a favor de Francia en la Guerra de los 100 años. La ofensiva francesa fue victoriosa y para 1372 los Valois habían recuperado una región fundamental para poner en aprietos a Inglaterra. Casi al mismo tiempo, Eduardo también sufría una derrota en Escocia, que siempre había sido una piedra en el zapato inglés, ya que una nueva familia acababa de llegar al trono en Escocia, los Estuardo, que iban a rechazar cualquier injerencia inglesa. En Londres, el rey y el parlamento solo pensaban en la sucesión de los Plantagenet. Eduardo esperaba que su hijo heredase la corona, el Príncipe Negro, este gran caballero exitoso en batalla, pero murió antes que su padre, en 1376. Un año después, en 1377, Eduardo III también falleció, finalmente en sus ya largos 64 años, tras 50 años de reinado. La herencia recayó en el hijo del Príncipe Negro, y a su vez nieto de Eduardo, que se llamaba Ricardo, y pasó a reinar como Ricardo II. ¿Cuál era el problema aquí? El problema era que Ricardo tenía apenas 10 años, por lo que la regencia, como tantas veces en esta historia hemos visto, se convirtió en una guerra familiar, en una guerra nobiliaria. Hubo 2 bandos en disputa en este momento, uno encabezado por Juan de Gante, que era tío de Ricardo, y otro liderado por Enrique de Bolingbroke, que a su vez era hijo de Juan de Gante. ¿Cómo? ¿Escucharon bien? Sí, padre e hijo, enfrentados por la regencia. Aquí hay un dato clave a destacar. Como eran padre e hijo, ambos eran de la familia Lancaster. Lancaster era el título que daba mayores rentas en el reino, y ya no era un condado, había pasado a ser un ducado. La disputa entre estos 2 pretendientes a la regencia la ganó Juan de Gante, quien controló los hilos del poder durante casi todo el reinado de su sobrino, de Ricardo II. De hecho, fue el garante de la estabilidad de Ricardo. Cuando Juan de Gante murió, en febrero de 1399, la incertidumbre volvió a dominar la corte inglesa. Ricardo se había peleado con casi todos los nobles, incluso con el propio Juan de Gante llegó a tener serias disputas. Había una cuestión más que sembraba la discordia en Londres. Ricardo no había tenido hijos aún. Con su primera esposa, Ana de Luxemburgo, estuvieron casados 12 años, pero el matrimonio real no concibió y la reina murió de peste en 1394. Lo casaron entonces al rey una vez más, en plena paz con Francia, en 1396, con una princesa francesa, con Isabel de Valois. Pero al momento de la boda la infanta tenía apenas 7 años, por lo que, como sabrán, Ricardo no pudo concebir, debía esperar la mayoría de edad de su esposa. En ese contexto, el rey desconfiaba de todo noble poderoso, y el más poderoso era el hijo de Juan de Gante, el heredero del ducado de Lancaster, Enrique de Bolingbroke. El miedo a las conspiraciones del parlamento llevó a Ricardo a exiliar perpetuamente a Enrique, a Lancaster, quien encontró refugio en París. Enrique, con todas las riquezas, influencias y grandes apoyos, formó un gran ejército desde el exterior e invadió la isla. Desembarcó en Yorkshire,
en junio de 1399. Allí los apoyos se multiplicaron. Familias como los Northumberland o los York se sumaron al bando Lancaster. Ricardo, sin fuerzas y sin nada que hacer, abdicó frente a la invasión de Enrique. Abdicó a cambio de que le perdonaran la vida y fue encerrado en la Torre de Londres. El Lancaster fue coronado inmediatamente en octubre de 1399. Enrique de Bolingbroke, coronado como Enrique IV. El parlamento y la nobleza habían encontrado un nuevo rey, uno más a su gusto y con un título en las espaldas que cortaba realmente el bacalao en la política inglesa. Ricardo, sin apoyos y con una gran debilidad, que era que no tenía hijos, había perdido todo de golpe. Terminó muriendo a los pocos meses del derrocamiento, encerrado en prisión, en febrero de 1400. Por derecho de conquista, se cerró así la vida de los Plantagenet en Ricardo II, de la misma forma que se había abierto 245 años antes, cuando Enrique II conquistó por la fuerza el trono en 1154. La tradición de poca legitimidad de los reyes continuaría en Inglaterra durante varios siglos más. Los Plantagenet fueron en total 8 reyes. Nada más, solo 8. Algunos sí con mucho tiempo en el trono y bien recordados, otros pasaron por periodos muy sombríos, la mayoría diría yo, ¿no? Como fue el caso del último, de Ricardo II. Lo cierto es que de principio a fin, la balanza de su poder estuvo siempre en el continente, cruzando el Canal de la Mancha. Cuando esta balanza se quebraba, la dinastía reinante corrió siempre el riesgo de desaparecer, hasta que terminó desapareciendo justamente porque perdió el aliado francés. Sus orígenes eran en l'Anjou, y desde 1154 hasta 1399, aunque cambiaron el idioma, se angliquizaron cuanto pudieron, jamás llegaron a ser importantes sin dominar posesiones francesas. Muchas gracias por sintonizar este episodio de Los Plantagenet, una historia muy compleja, pero muy interesante al mismo tiempo, de una dinastía que se llamó así después, pero hemos encontrado los motivos, ¿no? Y la hemos entendido, a pesar, bueno, eso espero, que la hayan entendido. Los leeré en los comentarios a ver qué me dicen. Sin más, se me hizo muy largo el capítulo, les pido disculpas, gracias por acompañarnos, por estar del otro lado. Me despido aquí directamente y los espero ya la próxima, el próximo fin de semana en un nuevo episodio de Historiopoli.